En este video aprenderemos a calcular los cuartiles para datos no agrupados. Es muy importante, antes que nada, saber qué significan, y los cuartiles son medidas de posición que nos van a permitir dividir a una lista en partes iguales. Tenemos en pantalla, de hecho, un ejemplo que más o menos muestra cómo los cuartiles dividen a la lista. Cada uno de ellos parte a la lista en el 25%. Y como podemos ver, dependiendo del que calculemos, representará un porcentaje. Por ejemplo, el cuartil 1, desde el dato más pequeño hasta el cuartil 1, representa el 25%. El cuartil 2, desde el dato más pequeño hasta el cuartil 2, representa el 50%. Entonces, así sucesivamente nosotros los podemos ir utilizando dependiendo lo que queremos analizar. También es muy importante tomar en cuenta que el cuartil 2, al representar el 50%, va a coincidir siempre con el valor de la mediana. Calcular uno u otro resulta ser lo mismo. Y el cuartil 4 normalmente no se calcula porque es el dato más grande de la lista. Entonces basta con que veas tu lista y veas cuál es el dato más grande y ya está calculado el cuartil 4. Tenemos en pantalla una lista de datos y nosotros vamos a utilizarlo para responder las preguntas que se encuentran en la parte inferior. Antes que nada, debes tomar en cuenta que antes de empezar a calcular cualquier cosa, tu lista tiene que estar ordenada. Si no se ordena, entonces no vas a poder calcular los cuartiles de manera correcta. Ahora, la fórmula que tengo en pantalla es muy importante también que tomes en cuenta que lo único que te va a dar va a ser la posición del cuartil, más no el valor. Entonces, ¿qué significa cada cosa que está en la fórmula? El valor de K nos va a representar el valor del cuartil. Por lo tanto, va a poder tomar valores entre 1 y 4, dependiendo del cuartil que queramos calcular. Y N va a representar el total de datos o la cantidad de valores que tengamos. Aquí esta lista pues ya nos está diciendo el mismo problema, que tiene 9 calificaciones de 9 alumnos. La primera pregunta nos dice que cuál es el valor que representa el 25% de los estudiantes con las calificaciones más bajas. Si nosotros vemos el esquema anterior, las calificaciones más bajas se encuentran aquí. Por lo tanto, el cuartil 1 va a representar las calificaciones más bajas. Regreso al ejemplo. Vamos a calcular entonces para K con valor 1 porque queremos el primer cuartil. Entonces sería K1 sería 1 por 9 más 1, ya que n en este caso, como ya había dicho, vale 9, eso dividido entre 4. Nos quedaría entonces 1 por 10 sobre 4, que eso nos quedaría 2.5. Este 2.5 no es una calificación, de hecho si la observas en la lista no aparece. Por lo tanto, esto nos está dando solo una posición. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A la lista que ya tienes ordenada, ahora la vamos a numerar. Este es el valor 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta tener los datos numerados. Y ahora nos dice que el cuartil 1 se encuentra en la posición 2 y un intermedio entre otro valor. Es decir, toda la posición 2 y la posición siguiente se va a encontrar entre estos dos, entre 3.5 y 3.7. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a promediar. Promediamos estos valores y nos va a dar 3.6. Sumas estos valores, los divides entre 2 y obtienes ahora sí el valor del cuartil 1, que es 3.6. Para responder la pregunta, entonces dice, ¿cuál es el dato que representa el 25% de los estudiantes con las calificaciones más bajas? Es el 3.6 y de hecho si nosotros lo ubicamos en la lista quedaría perfectamente aquí. Y ahí estaría ese valor entre 3.5 y 3.7 o entre la posición 2 y 3. Si te sale decimal, entonces tomas el dato que se encuentra en la posición que te está dando como valor entero y tomas el siguiente y los promediamos. Bien, ahora vamos a responder la siguiente pregunta que nos dice que la calificación que representa a la mitad de la lista, ¿cuál es? Y eso nos va a permitir calcularlo el cuartil número 2, ya que como vimos, el cuartil 2 representa el dato que se encuentra a la mitad o el valor de la mediana. Entonces, K vale 2 y lo demás es exactamente igual. N sigue valiendo 9 dividido entre 4, nos quedaría 2 por 10 dividido entre 4 y esto a su vez nos da 5. Quiere decir ahora que el dato que estamos buscando se encuentra en la posición 5. Si vamos y buscamos, aquí está. Ya no tenemos que hacer nada más porque nos dio un valor entero.
En este caso nos da directamente la posición. Al salirnos entero nos dice que el valor que representa al 50% es 5.0. Entonces ya no tenemos que hacer nada más. Eso responde a la pregunta y entonces el que se encuentra en la mitad es el 5.0. Ahora dije que este valor coincidía con la mediana y como vemos, este dato está partiendo a la lista en dos partes iguales. De un lado hay 4 valores y del otro hay 4 valores, entonces coincide con la mediana. Bien, vamos a calcular ahora lo que corresponde a la última pregunta, la cual nos dice que queremos el 25% de las calificaciones más altas. Si observamos la lista, las calificaciones más altas se encuentran en esta parte, es decir, van desde el cuartil 3 hasta el cuartil 4. Por lo tanto, vamos a calcular el cuartil 3. El cuartil 3 sería Q3 por 3, 9 más 1 dividido entre 4. Es decir, nos queda 3 por 10 sobre 4 y nos da 7.5. Por lo tanto, nuestro cuartil se va a encontrar entre la posición 7 y la posición 8. Se va a encontrar en medio de los dos. Vamos a promediar entonces 7.0 y 8.2. Al hacer el promedio, este valor nos quedaría 7.6. Quiere decir entonces que el cuartil 3 vale 7.6. Es la calificación que se encuentra entre estos dos valores. Vemos que sí está entre 7 y 8.2 y dice entonces que las calificaciones más altas se encontrarán entonces entre 7.6 y el dato más grande que corresponde al cuartil 4, que es 8.8. Sí podemos nosotros observar precisamente estas calificaciones son las más altas, desde 7.6 hasta 8.8. Y pues eso sería todo por este video. Espero que te haya servido para comprender cómo calcular el valor de los cuartiles.